Você está ouvindo Urutau, um programa de música. Neste programa, entrevisto o percussionista do grupo Raízes, Damián Domínguez. Estamos entonces aquí con Damián Domínguez, ¿no? Percusionista de Raíces, el único alumno de percusión formado en el curso de música de la UNIR hasta el momento, el llanero solitario. Habíamos llegado, se había hecho hasta la broma, ¿no? con Angélica y Gabriel, de que como vos habías pasado todo el curso solito, también merecías hacer un programa solito. Está bien, me parece bien, me parece justo. Ya me estoy acostumbrado. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco, hablando un poco sobre, en fin, los orígenes, cómo te pichó el bichito de la música. Cómo el bichito de la música te atacó, quién te estimuló a hacer música, si fueron tus viejos, si fue, en fin. Habla un poco primero de eso. Y creo que el bichito, como vos decís, también fue como medio autodidacta. Porque en mi familia nadie es músico ni trae eso. Y yo tengo el recuerdo de haber encontrado en casa, había un equipito de música y varios discos. Yo me pasaba horas mirando los discos, viendo los libritos, esto que estábamos hablando Sí. antes. Y eran cosas que tenía mi viejo de hace mucho, de su adolescencia. Y yo me pasaba ahí leyendo las letras, cantando las canciones, aprendiendo eso. Y después más en la adolescencia a mí siempre me gustó eso, la batería, porque no sé, yo agarraba palitos y acompañaba esa música con palitos en los muebles. Siempre tuve esa cuestión con el ritmo. Pero creo que el bichito, como vos decís, se encendió ahí con esos discos. De hecho, tengo el recuerdo que a los 9 años, mi viejo de Rosario, me llevó a ver Fito Páez la presentación de Circo Beat a Posada, acá en Misiones. Yo soy acá en Misiones. Año 94, 95 más o menos eso, ¿no? Eso, 94. Y lanzó en el 94. Sí. Y bueno, y ahí fue mi primer recital, tenía 9 años. Fue la primera noche que falté al colegio, esa noche no dormí. Entonces yo creo que ahí hubo un quiebre, con ese disco de Fito, verlo en vivo a él. Sí, yo creo que fue un poco eso, ¿no? Los discos que había en mi casa y sobre todo ese recital. ¿Tus papás escuchaban mucha música? No. No, pero había alguna que otra música que te prendía, Es que en realidad ellos no lo usaban, estaba ahí como medio abandonado, yo lo resucité, lo encontré como eso, ¿viste? ¿Fuiste a hacer clases con alguien? ¿Te juntaste con alguien para tocar? Nunca tuve clases de música ni en la escuela, ni en la primaria ni en la secundaria, nunca. Y a los 14 años ya tenía mi banda, digamos. Una banda de rock. De rock, punk, todo lo más ruidoso posible. Pero todo muy autodidacta. Me acuerdo que la primera batería que conseguí, eso, vino incluso con un librito de esos, ¿viste? Para iniciantes, batería, y me lo comí, como se dice. Sí. Y mi primera clase de música fue en la facultad, en Rosario. Ay.
Recuerdo en la secundaria había un proyecto de extensión que vos tenías, que en cierta forma era medio que obligatorio, pero vos podías elegir entre varios, y había uno que era el proyecto de rock. Pero no era para tocar música, sino para analizar un poco la historia y el contexto social de la Argentina por medio de las canciones, las letras y los artistas. Ahí conocí, bueno, yo venía con esto del rock nacional, ¿no? En casa había eso, Fito Páez, León Gieco, Almendra, Box Day, medio por ese palo. Y ese que Daniel Magás, me acuerdo que era el marido de la profesora de matemática que tenía un programa de radio que se llamaba El Viejo, y él dio ese taller y bueno, me voló la cabeza, me trajo mucha... Y bueno, y que ahí empezamos a ver, viste, eso, de La Noche de los Lápices, Tanguito Feroz, y yo tenía eso, 14 años. Pero bueno, eso, la verdad, que eso también me marcó un montón. Y tuve la suerte, bueno, él falleció, Daniel falleció. Sí. Que de hecho las vueltas de la vida tuve la suerte de hacer, él en algún momento fue actor y trabajó en una película que yo tuve la posibilidad de poder hacer la música de esa película, así como que de alguna manera, y bueno, yo a él siempre le agradecí, pero bueno, hoy en día el hijo sigue ese camino de locutor, de radio, más deportivo, pero a Daniel le tengo que agradecer un montón. Qué bueno. Contame un poco más de la banda, ¿llegaron a tocar? Y tocábamos en los barcitos, lo armábamos nosotros, juntábamos equipos entre ¿Eso todos. en dónde? ¿En Rosario? No, eso allá en la adolescencia, Sí. mis primeras bandas eran acá en Banda, Esperanza, Iguazú. Ese era el ambiente, principalmente en Iguazú. Y bueno, y eso, hacíamos cover, juntábamos equipos entre todos, armábamos y era para eso. Adolescentes rebeldes, entre comillas, juntándose para pasarla bien, digamos.
Perfecto. Y con la percusión, porque vos hablaste hasta ahora de batería, Sí. ¿cómo te aparecieron los... Yo creo que el tambor en sí, en un momento yo me sentí en la batería como acorralado, ¿viste? Veía eso, era un corral que vos estabas ahí atrás queriendo hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Por lo general la batería eso como sintetiza un montón los ritmos. La batería en realidad está armada y pensada y diseñada, creada para ciertos estilos. Es un instrumento norteamericano Sí. y bueno, también eso como se fue popularizando y con el tiempo se fue abarcando un montón de cosas, pero en su momento era más eso, para el jazz. Viene un poco de la banda militar. Sí, sí. Y también, no, yo sabes que estaba pensando, ¿viste esa imagen circense del tipo que toca todos los instrumentos al mismo tiempo? Y para reducir presupuesto Sí. de músicos, Sí, sí. poder abarcar varios roles. Y bueno, y en un viaje a Perú me enamoré del cajón peruano. Y me traje un cajón de allá. Y bueno, empecé a investigar por ahí, los empecé a armar. Y hiciste un cajón, lo hiciste con tus propias manos. Sí, de hecho tengo una especie de marca de lutería de percusión con madera que se llama Oviari Luna. Y con un amigo que yo creo que él también me ayudó bastante a conectar eso, que él sí era percusionista. En un momento nos mudamos juntos, él se mudó a casa, vivíamos juntos, entonces yo era el batero, él era el percusionista y nos juntábamos a pasarnos cosas y a armar estos instrumentos. Sí. El nano roso, sí. Él también me impulsó mucho para esta cosa de los tambores, los cueros, esta cuestión más africana, esta cuestión más nativa. Y bueno, y sacar ese puente que son los palos, ¿no? Y tocar el instrumento en sí con el cuerpo. Estar más en contacto con el instrumento. Y la mano. Y la mano. La mano, ¿no? Bueno, y en el cajón que vos encima te sentás encima. Sí. Entonces hay toda la cuestión. Muchas veces uno habla de la guitarra, que uno abraza a la guitarra, Mira, ahí va. ¿no? Uh-huh. Lo que es otra relación, no es lo mismo. El cello, por ejemplo, el cello lo Claro. envolves. Instrumentos que uno tiene acá a distancia, ¿no? No, sí, realmente el cajón es la silla, usted lleva la silla. Sí. Llegas a la fiesta con la silla y con el instrumento. La silla, por ahí hay Genial. mesita, ¿viste? Escúchame, vos tenés... Quítame esa duda, ¿de dónde el cajón? ¿Cómo es el origen de ese instrumento? Que es muy gracioso que todo el mundo dice cajón. Y yo siempre que dicen cajón digo cajón peruano. Uh-huh. Porque hay un Afroperuano. afroperuano. Porque vamos ahí. Bueno, entonces voy a decir afroperuano. Voy a agregar, vos me corregiste y estás completamente correcto. Es afroperuano. Porque es propio, porque después está la cajita. La cajita, sí. Que es otra cosa que yo creo que es más andino, ¿o no? ¿O es No, también de es la afro. costa? De hecho, la cajita viene también. de donde se juntaban los diezmos en la iglesia. El cofrecito ese, y bueno, los negros lo usaron para... No, es genial. Y ahí se arma el trío básico del festejo Sí. afroperuano, que bueno, incluyendo la Cajón, guitarra. cajita, ¿qué es? ¿Cómo es el Cajón, trío? cajita Y guitarra. No, y ¿qué es? guitarra, sí, y la quijada. Y la quijada. Quijada de burro. Pero entonces vos entraste con ese universo de la música africana, con ese momento en Perú, ¿no? Ese contacto con la música peruana. Sí, ahí tanto no lo relacionaba con lo africano. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, hay un historiador, Rafael Santa Cruz, que él habla que el cajón peruano viene en los barcos, los cajones donde se juntaban los pescados, el bacalao y demás. Esos cajones después eran usados para tocar. Para tocar, sí. Todas esas cosas me fui enterando mucho después a medida que me fui interiorizando, leyendo cosas, escuchando música y demás. Pero en ese entonces no tenía esa conciencia del origen africano, del ritmo, digamos. Uh-huh. Y el candombe y esos otros estilos. ¿Cómo No, fue? el candombe en realidad nunca Es más reciente. lo transité tanto, no lo transité tanto, más por consecuencia de poder, o sea, después del cajón, lo que me llevó fue el tambor batá, de la santería cubana.
que bueno, ahí ya sí, ya era más en complemento, en trío, con frases rítmicas. Y bueno, y con unos amigos nos juntábamos a estudiar. ¿En dónde eso? Ahí en Rosario, ahí en Rosario. Y bueno, y ahí empecé a ver esas cosas, que ese trío de tambores se repetía en varias culturas y tenían cierto significado. Y bueno, el candombe es uno de ellos, estos como el candomblé, que también es un trío de tambores. Y así hay varios grupos que son como familias de tambores. Y empezaba a ver patrones que se van repitiendo y cómo se van transformando en las diferentes culturas. Y las claves. Las claves, las líneas guía. Las líneas guía, campanas, sí. Es infinito. Y hay miles de teorías de todo, pero hay gente también que lo sintetiza. Tuve un profesor que él tiene como una teoría de los 8 arquetipos rítmicos en el mundo, y él analiza esos patrones que se van repitiendo, que bueno, básicamente son esos, ciclos de 2, ciclos de 3, ciclos de 4, que después en mayor o menor escala se van repitiendo de alguna manera, digamos. Pero esas tendencias. Y bueno, todo eso me fascina, me interesa, me gusta un montón. Y saliendo de este corral que te decía de la batería, también poder experimentar lo colectivo y cumplir una función para poder armar algo más grande. Y también eso vos lo podés ver en cualquier colectivo social, digamos. Sí. Yo creo que eso también fue lo que me fue seduciendo, ir más para ese lado. Y bueno, y hoy en día es como que ya empiezo a mezclar cosas de lo que es propiamente de la batería o de la percusión en sí, ¿viste? La línea es muy fina entre esos dos mundos. Sí. No sos muy tradicionalista, o sí, o sea, trabajás con tradiciones, pero también te gusta más inventar cosas nuevas, mezclar ritmos. Sí, me gusta probar. Te gusta probar. Pero de alguna manera te gusta interesar, ¿no? Esto es una tradición, entender la tradición como ella es. Me gusta entender lo más que pueda dentro de lo posible el lenguaje de cada estilo. Sí. Tanto que a veces eso, intento aprender, no sé, las llevadas básicas con la guitarra, sí. O cómo son los pasos de baile, para saber desde dónde sentir las cosas, ¿viste? Es muy diferente. Pero bueno, si vos también no estás en el contexto cultural de esa propia música, es muy difícil también. Pero dentro de lo posible siempre intento como verlo desde ese lugar, para así después poder experimentar o jugar un poco, ¿viste? Sí. Es que yo a veces digo, ¿no?, que un cantante de ópera se hace en 5 años. Un cantante de tango, no. O él realmente tiene una vivencia muy profunda de lo que es el ambiente, ¿no? La música popular tiene esa, ¿no? La gran dificultad es esa siempre, ¿no? Entrar, sentir, ¿no? Como... Es que es tradición oral, tradición vivencial, digamos, esa información, cómo se va interiorizando. Y hoy en día nosotros tenemos herramientas virtuales, internet, libros, hay muchísima información. Pero yo creo que poder hacer inmersiones, de tener esa posibilidad, sería lo mejor.
Y contá un poco de tus grupos, ¿no? Hay varias grabaciones que vamos a mostrar, son de qué experiencias. Bueno, ahí fui agarrando cosas muy antiguas, algunas ya ni me acordaba que estaban por ahí. Y bueno, y traje ahí como un variadito de las cosas que fueron surgiendo. Yo viví 10 años ahí en Rosario, Sí, que fue para mí un choque bastante grande, de un pibe así de pueblo, irse para allá y bueno, y conocer todo lo que implica la ciudad y sobre todo el movimiento cultural, que acá no había, por lo cual yo me fui. Y bueno, ahí pasé por varios proyectos, varios grupos. Me acuerdo que en la facultad estaban esos cartelitos que se busca baterista para banda, no sé qué. Yo iba a todos. Y quedaban todos. Entonces me gustaba, yo estaba con la gente del reggae, con la gente del blues, con la gente del rock, con la gente metal. El metal ya estaba medio que saliendo un poco de eso. Sí. El metal fue más adolescencia, viste, doble Sí. pedal, esas cosas. Pero bueno, eso, experimentando, conociendo gente, entendiendo cómo es el movimiento, los bares. Laburé 2 años en la peatonal con un grupo, pues fuimos uno de los primeros que pudieron gestionar el permiso de la municipalidad para poder tocar en la peatonal. Y bueno, haciendo música comercial, obviamente, versiones instrumentales. El grupo se llamaba Versiones de Versiones. Y bueno, eso me ayudó bastante y me trajo mucha calle, básicamente. Sí, sin una programación. Yo hice teatro, yo trabajé, en fin, más tocando música y cantando, ¿no? Pero en espectáculos callejeros realmente sí. La experiencia de hacer arte en la calle es muy especial. Y todo lo que implica la organización del grupo, la estética, dónde sacar la energía. Bueno, la atención, todo. si está la cana, si la gente va a robarte, si te distraes con algo. Sí, sí, sí. Y vendíamos los discos, grabábamos discos, vendíamos discos y bueno, y con eso la verdad que me ayudó bastante para crecer, digamos, como músico. Y Traer otra perspectiva, digamos, de lo que uno creía que era la música. ¿Y levantabas una guita en la calle? La verdad que funcionaba muy bien, porque también era una vidriera para... Después nos contrataban para eventos y cosas así que nos veían ahí. Sí, muchas veces se llama. Sí. Pero la calle muchas veces... Yo no sé, acá en Brasil no sé, pero en Argentina funciona bastante bien la calle. No, de hecho, la batería que tengo hoy en día me la compré laborando en la calle. Bien, una prenda. Industria nacional.
Entonces esas experiencias de varios estilos. ¿Hay algún grupo así, antes de, digamos, de llegar a Caraunila, de conocer a los chicos de Raíces, algún grupo que fue que te marcó más? ¿Algún profesor? No, vamos a hablar de los primeros grupos. ¿Algún grupo de los que vos participaste que te marcó más, que fue especial, que tenía...? Yo creo que el que más me marcó es un grupo que se llama Irving. Irving. Irving, así. Ah. Que en cierta forma fue como el proyecto más propio que sentí, que fue en realidad una consecuencia de otro grupo que funcionó muy bien en su momento, que hacíamos eso, como música original, pero con esa influencia negra pero norteamericana, ¿viste? Tipo jazz, blues, funk, soul, y hacíamos canciones propias y la verdad que en Rosario funcionaba bastante bien. Llegamos a grabar un disco que básicamente lo produje yo y eso, estaba mezclado en mi cuarto. Sí. Con este mismo equipito que yo escuchaba música cuando era niño, un Ken Brown de los no sé qué año. Y bueno, y la banda esa Irving surgió porque había mucha conexión entre los integrantes y improvisamos bastante. ¿Cómo era la formación? Irving era un cuarteto eléctrico, era bajo, batería, piano y guitarra. Todo instrumental, que en realidad ese grupo surgió sin buscarlo, o sea, salió primero el disco antes que la banda. Porque nosotros yo estudié sonido también en Rosario. Sí. Y en un tiempo teníamos la posibilidad de eso, hacíamos como changas de ir a grabar al estudio, porque los estudiantes necesitaban hacer prácticas de grabaciones. Sí. Entonces nos llamaban para nosotros ir y grabar cosas. Sí. Y entonces nosotros nos quedábamos con el material, nos pagaban, y así fuimos a grabar el disco de Mes, que era este grupo que en cierta forma funcionó muy bien ahí en Rosario. Y grabamos el disco de Mes entero en estudio y nos sobraron horas. Hicimos 2 sesiones de improvisación, una de 50 minutos y otra de media hora. Y con ese material, se separó Mes. Entonces yo agarré ese material y hice un disco con Martín, el violero. Nos juntábamos, me acuerdo, todos los lunes a laburar en eso y salió un disco. Se lo mostramos a los pibes y nos empezamos a juntar para tocar. Y ese disco, lo mandamos a un concurso ahí en Rosario, qué sé yo, y lo pudimos presentar en vivo y fue la única vez que tocamos los temas en vivo. Pero básicamente improvisábamos con el grupo, hacíamos ciclos de documentales musicalizados en vivo, era muy experimental, los chicos competían a ver quién tenía más pedales de efecto y era bastante psicodélica la cuestión, pero aprendimos mucho del diálogo musical, del lenguaje musical. De la experimentación, sí, de probar ideas, sí. De probar con libertad con gente que está... Y sin decir mucho, sí, haciéndolo directamente, entregándose sin prejuicio también, nos rotábamos los instrumentos, ¿viste? Así como muy... Sí, una cuestión de divertirse. Sí. Vamos a divertirnos tocando, pasarla bien y sin prejuicio, ¿no? Porque a veces, lo que es difícil a veces es encontrar gente con la cual uno pueda experimentar ideas sin problema. Cuando terminó todo eso, que cada uno fue para un lugar diferente, nos juntamos después de 10 años y eso, en 3 días grabamos 3 canciones, o sea, nos juntamos para eso. Y también salió otro disquito así, un EP de 3 canciones, que nos había quedado esa tan linda sensación. Así que también nos dimos ese gusto. Qué bueno.
ese grupo? Después de ese grupo, yo ya no estaba más, yo me fui de Rosario y dejé de hacer música por 5 años. Esa casa donde vivía en un momento se tornó un centro cultural. Y bueno, ¿En Rosario o en Rosario, en Rosario? Que era la casa de una abuela mía, que bueno, en un momento ya no vivía más ahí, yo la refaccioné, donde se había quedado mi viejo, que no sé qué carajo. Y bueno, se terminó siendo una especie de centro cultural, todo autogestivo. Y bueno, y así por algunos desentendimientos, yo decidí como cerrar ese ciclo e irme de Rosario. Sí. Entonces agarré la mochila y me fui a Córdoba. De ahí una cosa me llevó a la otra, Mar del Plata, Brasil. Y bueno, estuve también como 5 años en Brasil, pero dedicándome conocí el mundo de la permacultura, bioconstrucción, y empecé a laburar en obras, viajando, comunidades, y así siempre tenía alguna flautita o algún tamborcito, siempre llevaba la música de alguna manera, Sí. Pero dejé de dedicarme a eso. Sí. Y bueno, y después de eso volví a Misiones. Sí. Y hoy en día ya estoy instalado ahí, volví en el 2019. Y me enteré de la UNILA. Y bueno, mandé las cosas. Y dije, bueno, mando a ver qué pasa. Y como entré, me volví a tocar de nuevo, a raíz de eso, que yo entré en el 2020.
una semana de clases y la pandemia. Entonces, en cierta forma no me quejo tanto de la pandemia. La verdad que estaba muy bien en mi casa, ahí en el medio del montecito, tranca. En el monte. Sí, sí, sí. Y así, ¿qué cosas te marcaron más así de la UNILA, más allá de raíces, ¿no? Que es algo que ya te llevaste para casa, por así decirlo, ¿no? Terminaste la facultad y seguís trabajando con los chicos, pero más allá de la experiencia en general de la UNILA, no, yo digo así, la experiencia son clases, son las cosas que uno hace con los colegas fuera de la clase y después las experiencias, en fin, que pueden ser las experiencias políticas, las experiencias culturales de la UNILA, en fin, hablaros un poco de eso. Y en ese sentido, yo creo que en realidad mi motivación a entrar en la UNILA era un poco a conocer un poco el ambiente en Foz, el ambiente cultural, porque la verdad que hay un contraste en la frontera. Yo no soy muy partidario de las fronteras en sí, pero culturalmente hay una diferencia. Sí. Lamentablemente a mí no, o sea, por continuar viviendo en Argentina, mismo que cursaba acá, yo tenía que aprovechar lo máximo posible las veces que venía, el viaje, era un movimiento energético bastante importante. Entonces, tampoco podía, viste, quedarme varios días. Obviamente me he quedado días y demás, pero tampoco no tenía ese post clases, no tenía mucho eso por esta cuestión de la distancia. Sí. Que a lo largo de la carrera se me fue haciendo pesado. El último tramo se sintió bastante. Pero bueno, se pudo cerrar el ciclo. Pero yo creo que lo que más rescato es eso, ese intercambio, principalmente en las clases, dentro de la facultad y por fuera también en el circuito musical laboral. Que también conocí y por suerte como que de alguna manera me pude insertar en ese circuito y conocer un montón de artistas muy grosos acá de la ciudad, gente muy copada, y yo creo que lo que más me llevo es ese intercambio musical. ¿Querés mencionar nombres? No, y bueno, por ejemplo ahora estamos, pues tengo la suerte de formar parte de un grupo que formó Sergio Copetti, que en cierta forma es una leyenda, es una persona que ha caminado mucho, y la verdad que estoy muy contento con esa propuesta, con Amaury, su hermano, y bueno, y conocer bueno, también tener la posibilidad de tocar con algunos profesores de la universidad, eso siempre te sigue enseñando más incluso que en las clases, ¿no? El poder en la práctica compartir con gente que ya tiene un recorrido más, no sé, tal vez más largo y diferente. Sí. Esto que vos decías por ejemplo, Lucas, que fue mi profesor, yo la verdad estoy muy agradecido con él, es un muy buen profesor, con una paciencia y didáctica muy linda, y él está como especializado en ritmos brasileros desde la batería, y la verdad que en ese sentido me abrió muchísimo la cabeza, porque yo justamente eso, no quería venir acá a tocar chacareras, sino conocer cosas nuevas. Y bueno, y hoy en día seguimos tocando juntos en el grupo de Herencia Latina que se armó, que la verdad que está lindo. Seguís con Herencia y después con Raíces, dos grupos vinculados. Sí. Y participando de eso en otros proyectos con Copetti, con el coro de Itaipú, a veces acompañamos cuando necesitaban instrumentistas, o me llaman para hacer reemplazos de personas cuando no pueden estar. Sí. En fin, hay un lindo movimiento, podría estar mejor laboralmente. Sí, siempre. Foz. Músico siempre uno va a decir podría estar mejor porque siempre es muy popularizado. Pero la verdad que en relación a mi contexto en Argentina, acá al menos del otro lado de la frontera, Brasil está un paso más allá. ¿Y Ciudad del Este? He ido pocas veces, he tocado por allá.
pero es un mercado, digamos, más competitivo en relación con Brasil que Puerto Iguazú. Porque Puerto Iguazú, todos los músicos argentinos que yo conozco que vienen, tocan en Foz, se quedan más a tocar en Foz porque realmente hay mucha más movida, sí, principalmente la cuestión económica, ¿no? Sí. Pero Paraguay yo vi una noche muy buena, ¿no? Es una noche bastante diversa también de música. Sí, incluso las herramientas, la tecnología, ¿viste? Cómo están planteados los shows, los escenarios y demás. En Ciudad del Este. En Ciudad del Este. En ese sentido técnico, yo siento que está mucho más avanzado. Es más profesional. Sí, sí. Al llegar hizo tarde más de la cuenta, ya se hizo tarde para irte a buscar y revolcarte en la arena. Vas caminando como un saco de arena y se te escapa la mañana. Estás tan ciega que ya no ves prácticamente nada. Larga, muy larga la espera, muy larga la espera. Tu voz se va, mi corazón se acelera. Voy a seguirte, no quiero perderte esta vez. tirada en un bar y se hace dura tu condena. Otro licor y van más de 1000. Estás muy loca, nena. Ya estás muy cerca de la recta final. Tu sombra va tomando el tiempo y vas tan rápido que ya estás cada vez más lejos. Estoy parado en este lado de la vereda y se hace larga, muy larga la espera. Muy larga la espera. Tu voz se va, mi corazón se acelera. Voy a seguirte, no quiero perderte esta vez. Cacho Bernal, el percusionista que acompañó mucho tiempo a Ramón, a mí también me cambió la cabeza en cuanto a desde dónde tocar.
cuando tocas. Más allá, ¿no?, de usar, no sé, cosas más naturales como semilla o cosas más de madera, el material en sí, sino la intención o el significado expresivo que uno le da al tocar, sea la batería, sea lo que sea, ese desde dónde uno hace las cosas. Sí. Y la verdad que también con Cacho muy agradecido, un grosso Cacho, como músico y como persona. Que todas esas cosas me pasaron a consecuencia de volver de alguna manera. Sí. Y te digo que he intentado quedarme en otros lugares y he estado en otros montes, qué sé yo, montaña, otro mar, todo lo que vos quieras. Pero hay una cosa en la humedad, el calor, lo que sea que tiene Misiones, la tierra, yo no sé qué es, que no está en ningún otro lugar y que vos lo sentís visceral, decís. Es jodido, ¿no? Y ahí entendí la identidad, en ese sentido, como que tal vez la identidad no es algo externo. Es hablar un poco todavía de raíces, del proceso creativo, de raíces, como ustedes... De hecho, se explicaron un poco. Sí. No, bueno, lo de raíces está muy bueno en el sentido de que... bueno, la conexión también humana que tuvimos en un principio y esa curiosidad y ganas de los chicos con la percusión y mía con el canto, y bueno, se generó como una especie de intercambio, como una contención y un espacio no solo de laboratorio, sino de como de investigación también, y esta cuestión más territorial, folclórica y con una connotación así africana, que está muy ligado a lo que es, bueno, la esclavitud y al mismo tiempo criolla. La resistencia. La resistencia, el sincretismo. Yo creo que viene por ahí y de alguna manera eso te mueve. Ese ritual de... No, mira, nos faltaría bailar un poco, pero esa cosa instintiva tal vez, ¿no?, del canto y la voz, del canto y la percusión, el ritmo y el canto, y también está, yo creo, muy ligado al movimiento, ¿no?, a la danza. Sí, sí. La danza sería una buena idea de poner raíces, también poner bailarines. Sí. Sí. Pero a mí me parece, si vos no vas a poder andar tocando las batuquillas, bailando a los chicos, realmente sería un montón. Sería bueno, pero sí, pero es muy importante. A mí una cosa que me vuelve la cabeza de raíces, vos te vas a reír, pero a mí me cansa a veces la gente cuando dice escucha una música que tiene que tener una armonía. Una música que se echa percusión y voces. Y las voces pueden tener una armonía, sí, pero no es esa idea de hay algo, un instrumento acompañando, armónico, claro, y el otro cantando. Y es hermoso eso. A mí me encanta la música cuando se crea una textura, en fin, con solo percusión y voces, ¿no? Y de pregunta, de respuesta, sí, de interacción con el público, incluyéndola en ese ritual musical. Sí. Porque nosotros no lo pensamos tanto como ofrecer un show, sino eso, como... un ritual. Sí, como un ritual y al mismo tiempo transitando diferentes lugares no sé si de la palabra es identidad en realidad, pero eso, como forma de conseguir la música, pero como que en cierta forma están todas conectadas de alguna manera. Y es lo que nos hace la Latinoamérica que somos hoy, digamos, creo yo. Pero sí, muy contento con ese proyecto, la verdad. Sí. Sí.
Você ouviu Urutau, um programa de música.